El departamento de tu hermano era perfecto, sonrió mi padre radiante. ¿Cuándo tendrás tu propia casa? ¿Cuándo llegarás a tener la mitad de lo que él tiene? Yo sonreí. Ya ocurrió. Simplemente no estabas allí. Mi hermano se atragantó con su bebida y mi madre se puso pálida. Mi nombre es Sofía Ramírez y tengo 28 años. Esta es la historia del momento en que finalmente me enfrenté a mi familia. Las mismas personas que, durante años, me hicieron sentir que nunca sería suficiente. Hubo un tiempo en que creí que la familia significaba amor incondicional. Ser apoyada, celebrada y aceptada por quien era. Pensé que se enorgullecerían hasta de mis victorias más pequeñas, que el hogar sería un lugar donde no tendría que demostrar mi valía. Esa noche, en la extravagante fiesta de inauguración de la casa de mi hermano en Polanco, Ciudad de México, todo cambió. El departamento de tu hermano era perfecto, sonrió radiante mi padre, su voz atravesando el murmullo. ¿Cuándo tendrás tu propia casa? ¿Cuándo llegarás a tener la mitad de lo que él tiene? La sala se quedó en silencio. Yo estaba allí, agarrando mi copa, con el corazón latiéndome con fuerza mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Sonreí, lenta y deliberadamente. Ya ocurrió. Simplemente no estabas allí. Mi hermano se atragantó con su bebida, su rostro congelado por la conmoción. Las mejillas de mi madre perdieron el color, su copa temblando en su mano. El aire se volvió pesado, como el momento antes de que estalle una tormenta. Lo que revelé esa noche no era solo sobre una casa. Era una declaración de que ya no sería ignorada. Estaba reclamando mi valor justo allí, frente a las mismas personas que pensaban que nunca estaría a la altura. Y cuando la verdad impactó, no solo mi familia lo sintió toda la sala. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que tuviste que demostrar tu valía a tu familia? Comenta abajo. Tengo curiosidad por saber cómo lo manejaste. Crecer en el hogar de los Ramírez fue como vivir a la sombra de Mateo. Mi hermano mayor era la estrella, el que no podía hacer nada mal. Nuestra familia vivía en un ordenado suburbio de Coyoacán donde los céspedes estaban cuidados y los buzones hacían juego. Pero dentro de nuestra casa, todo giraba en torno a él. Mis padres, mamá y papá, llevaban su orgullo por Mateo como una insignia. Él siempre había sido el niño de oro, abriéndose paso con encanto por la escuela y consiguiendo un trabajo en finanzas que hacía que mamá presumiera ante todos los vecinos. Tu hermano tiene un futuro brillante, decía papá, con la voz cálida de certeza. Mis buenas notas, mis noches estudiando hasta tarde. Recibían un rápido, buen trabajo, Sofía, antes de que mamá desviara la conversación de nuevo hacia el último triunfo de Mateo. No eran solo palabras. Cuando Mateo consiguió una beca para el Tecnológico de Monterrey, mamá organizó una carne asada en el patio, invitando a todos a celebrar. Yo acababa de entrar en una buena universidad, sin ayuda de nadie. Pero cuando compartí la noticia, mamá asintió y dijo, es un buen comienzo. Un comienzo, como si mis esfuerzos fueran solo una práctica para algo más grande, algo que Mateo ya estaba haciendo. Se saltaron mi graduación para planificar su siguiente gran fiesta. Es un hito para él, dijo papá por teléfono, como si mi título fuera una nota al margen. Yo sonreí a pesar de todo, pero se sintió como un puñetazo. El favoritismo no era sutil. Cuando Mateo quiso un coche nada más salir de la prepa, papá le entregó las llaves con una sonrisa. Cuando necesité un préstamo para el alquiler después de la universidad, mamá me dijo que me las arreglara. Independencia, lo llamó. Y así lo hice. Me mudé a un departamento estrecho en la colonia Narvarte, pagando mis propias facturas como analista de datos. Mientras tanto, el nuevo condominio de Mateo en Polanco, valorado en 7 millones de pesos, vino con un cheque gordo de mamá y papá. Se lo ha ganado, dijo mamá cuando le pregunté por qué yo no había recibido nada. Ganado. Como si mis largas horas, mis ascensos, fueran invisibles. Nunca olvidaré un día de acción de gracias, sentados alrededor de la mesa con el puré de camote de mamá humeando frente a nosotros. Mateo acababa de cerrar un trato en el trabajo, y papá estaba prácticamente radiante, contando a todo el mundo cómo su hijo la estaba rompiendo. Mencioné un proyecto que había liderado, uno que le ahorró a mi empresa un buen dineral. La mesa se quedó en silencio.
Mamá se aclaró la garganta y le preguntó a Mateo por su nuevo cliente. Apreté las manos debajo de la mesa, pero mantuve la boca cerrada, como siempre. Más tarde, oí a mamá decirle a mi prima, a Sofía le va bien, pero no es como su hermano. Me quedé en el pasillo, con el corazón hundiéndose, sintiendo que me desvanecía. No es que le tuviera rencor a Mateo. No era malo, solo despistado. Se encogía de hombros ante las comparaciones, me soltaba un «¿Estás bien, Sophie?», como si eso lo arreglara todo. Pero no veía cómo las palabras de mamá y papá me herían, como su enfoque en él me dejaba luchando por migajas de aprobación. Intenté hablar con ellos una vez, en una parrillada familiar. Papá estaba a cargo del asador. Mamá estaba pendiente del nuevo reloj de Mateo. Dije, siento que no me veis. Mamá parpadeó, confundida. No exageres, dijo papá, volteando un bistec. También estamos orgullosos de ti. Pero sus acciones contaban una historia diferente. La gota que colmó el vaso llegó el año pasado. Mamá llamó, entusiasmada con el nuevo condominio de Mateo y su gran fiesta de inauguración. Es algo muy importante, dijo, con la voz eléctrica. Acababa de conseguir un aumento, suficiente para empezar a pensar en mi propio lugar. Se lo conté, esperando un destello de emoción. Qué bien, dijo, y luego se sumergió en los detalles sobre el nuevo sofá de piel de Mateo. Colgué, mirando las paredes desconchadas de mi departamento, con la mandíbula apretada. Estaba harta de perseguir sus elogios. Construiría algo que no pudieran ignorar. Algo que les obligara a verme no como la sombra de Mateo, sino como Sofía, quien se había estado demostrando a sí misma todo el tiempo. Todo cambió cuando conocí a Alejandro Herrera en una conferencia en el centro de la Ciudad de México. Estaba allí por trabajo, presentando tendencias de análisis de datos a una sala llena de ejecutivos, con las palmas sudorosas mientras pasaba las diapositivas. Alejandro estaba entre el público, un arquitecto con un traje elegante y una sonrisa aún más aguda. Me llamó la atención durante la sesión de preguntas y respuestas, haciendo una pregunta que no solo fue educada, fue reflexiva, como si realmente le importara mi trabajo. Después de la sesión, me encontró junto a la estación de café, haciendo una broma sobre que mis gráficos eran más claros que sus planos. Me reí, algo que no había hecho libremente en mucho tiempo. Por primera vez en años, me sentí vista no como la hermana pequeña de alguien, sino como yo misma. Empezamos a hablar, luego a enviarnos mensajes de texto, y después a quedar para tomar café fuera de las salas de conferencias. Alejandro no solo era encantador. Era estable. El tipo de persona que escuchaba cuando me desahogaba sobre las constantes comparaciones de mi familia. Eres suficiente, decía, con su voz tranquila pero firme, como si estuviera declarando un hecho. Era nuevo tener a alguien que creyera en mí sin llevar la cuenta. Pasábamos las tardes en fondas, compartiendo papas a la francesa y sueños. Le conté que quería más que mi estrecho departamento en la colonia Narvarte, que soñaba con un hogar que fuera mío, no algo heredado de la aprobación de mis padres. Él asintió, con los ojos brillantes. Hagámoslo realidad, dijo, y yo le creí. A los pocos meses de salir, nos tomamos en serio la idea de una casa. Alejandro conocía el mercado de la Ciudad de México, casas en colonias con grandes patios, calles tranquilas, el tipo de lugar donde se puede construir una vida. Encontramos una en un barrio a las afueras de la ciudad, una moderna casa de 2 pisos con un porche envolvente, con un precio de 14 millones de pesos. Era el doble del valor del elegante condominio de mi hermano en Polanco, el que mis padres le habían ayudado a comprar. La cifra hizo que mi corazón se acelerara. No solo el costo, sino lo que significaba. Esto no era solo una casa. Era la prueba de que no necesitaba su validación para construir algo más grande que sus expectativas. Pasamos noches enteras haciendo números, juntando nuestros ahorros y reuniéndonos con banqueros para una hipoteca. Alejandro se encargó de las inspecciones estructurales, señalando detalles como la resistencia de los cimientos que yo nunca habría notado. Yo me sumergí en hojas de cálculo, calculando pagos y recortando en comida para llevar para ahorrar cada centavo. Fue agotador pero emocionante. Cada paso se sentía como una rebelión contra la voz en mi cabeza, la voz de mi madre, diciendo que nunca igualaría el brillo de mi hermano. Firmamos los papeles en una oficina tranquila, nuestras manos rozándose al pasarnos el bolígrafo.
Cuando el agente inmobiliario nos entregó las llaves, sentí que se me quitaba un peso de encima, como si por fin estuviera de pie más erguida. No se lo dije a mi familia, ni una palabra. Había aprendido por las malas que compartir mis triunfos con ellos era como arrojar perlas al vacío. Lo ignorarían o, peor aún, encontrarían la manera de que se tratara de mi hermano. Él tiene un lugar tan genial, probablemente diría mamá, desviando la conversación de nuevo hacia él. Así que lo guardé para mí, compartiendo el secreto solo con Alejandro y, más tarde, con mi nueva compañera de trabajo, Valeria Campos. Valeria era un torbellino, alguien que se había unido a mi equipo y que vio a través de las tonterías de mi familia desde la primera vez que me desahogué durante el almuerzo. ¿Por qué te importa siquiera lo que piensen?, decía, echándose el pelo hacia atrás. Lo estás haciendo genial. Sus palabras se quedaron grabadas como una chispa, encendiendo algo que había enterrado bajo años de ser ignorada. Valeria no era solo de hablar. Cuando le conté lo de la casa, sus ojos se iluminaron. Eso es enorme, dijo, inclinándose sobre la mesa de la cafetería. No dejes que apaguen tu luz. Me empujó a ver mi propio valor, a dejar de medirme contra la sombra de mi hermano. Alejandro y Valeria se convirtieron en mis anclas, los que me recordaban que no necesitaba el aplauso de mis padres para seguir adelante. Mientras nos acomodábamos en nuestro plan, eligiendo colores de pintura y soñando con carnes asadas en el patio trasero, sentí un fuego creciendo dentro de mí. Esta casa no era solo ladrillo y mortero. Era mi manera de reescribir la historia que mi familia había contado sobre mí durante años. Y pronto, lo verían. Varios meses después, mi familia estaba obsesionada con la fiesta de inauguración de Mateo. Mamá me llamaba a diario, su voz vibrando con los planes para la gran noche de mi hermano. Su condominio en Polanco, elegante y moderno, era la comidilla de la familia, y ella estaba decidida a hacer de la fiesta un espectáculo. Necesitamos que todo esté perfecto, decía, recitando tareas como si yo fuera su asistente personal. Me tenía haciendo recados, recogiendo servilletas, coordinando con los servicios de banquetes, incluso puliendo la cubertería para una fiesta que no estaba invitada a disfrutar. Eres tan buena organizando, decía. Pero no era un cumplido. Era su manera de mantenerme en segundo plano, trayendo y arreglando mientras mi hermano se llevaba el protagonismo. Pasé los fines de semana transportando decoraciones a su condominio, con los brazos llenos de guirnaldas de luces y manteles mientras mamá se preocupaba por la lista de invitados. Este es su momento, decía, con los ojos brillantes mientras describía a los invitados importantes que había invitado, amigos, colegas, incluso un político local. Yo asentía, reprimiendo las ganas de recordarle que yo existía. Una vez, mencioné un gran proyecto que había terminado en el trabajo, uno que me consiguió una bonificación. Mamá apenas levantó la vista de su plano de mesas. Eso es genial, Sofía, dijo, con la voz plana, y luego se lanzó a contar una historia sobre el nuevo cliente de mi hermano. Se me retorció el estómago, pero seguí moviéndome, apilando platos, tragándome el escozor. Papá no era mejor. Aparecía en el condominio, dándole palmadas en la espalda a mi hermano, presumiendo del lugar ante cualquiera que quisiera escuchar. 7 millones de pesos, ubicación de primera, decía, con el pecho hinchado como si lo hubiera comprado él mismo. Yo estaba allí doblando servilletas cuando le dio un recorrido a unos viejos amigos de la universidad. Mi hijo la está rompiendo, se jactaba, señalando las encimeras brillantes. Intenté unirme a la conversación, mencionando mi último logro laboral, un ascenso que venía con una oficina en la esquina. Papá me interrumpió, agitando una mano. No nos desviemos del tema, dijo, guiándolos hacia el balcón. Me ardió la cara, pero mantuve la cabeza gacha, arreglando flores como si no doliera. La única persona que lo vio todo fue Daniela Soto, mi mejor amiga desde la prepa. Quedamos para tomar un café una tarde, escapando del caos de los preparativos de la fiesta. Me desahogué, contando cómo mamá me trataba como a una empleada y papá actuaba como si yo fuera invisible. Daniela se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. ¿Por qué sigues intentando ganártelos?, dijo, removiendo su café con leche. No necesitas su aprobación para brillar. Sus palabras me golpearon con fuerza, como una puerta abriéndose de golpe. Me contó sobre su propia familia, cómo había aprendido a dejar de lado sus expectativas y a centrarse en su propio camino. Eres más que su comparsa, dijo,
apretándome la mano. Sonreí, sintiendo una chispa de valentía, pero el peso del desdén de mi familia todavía persistía. La tensión estalló una semana antes de la fiesta. Mamá había reunido a algunos parientes en nuestra antigua casa de Coyoacán para finalizar los detalles. Yo estaba allí, verificando los pedidos de comida, cuando empezó a hablar maravillas del éxito de mi hermano. Ha logrado tanto, le dijo a mi tía, con la voz rebosante de orgullo. Tiene la vida resuelta con ese condominio. No pude contenerme. Yo también he estado trabajando duro, dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. Mamá hizo una pausa, su sonrisa se tensó. Por supuesto, Sofía, dijo, pero no comparemos. Tu hermano está en otra liga. La sala se quedó en silencio, mi tía se movió incómoda. Mi corazón latía con fuerza, las palabras cortando más profundo que nunca. Quería gritar, contarles sobre la casa que había comprado con Alejandro, la que valía el doble que el precioso condominio de mi hermano. Pero no lo hice. Todavía no. Apreté los puños y salí, prometiéndome a mí misma que pronto lo verían. Ese momento lo selló todo. Había terminado de jugar su juego, de ser la chica de los recados a la sombra de mi hermano. Las palabras de Daniela resonaban en mi cabeza, mezclándose con el fuego que Alejandro y Valeria habían encendido en mí. Ayudaría con su fiesta perfecta, pero no por ellos, sino por mí. Me presentaría, haría mi parte y esperaría el momento adecuado para poner su mundo patas arriba. Creían que conocían mi lugar, pero estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Llegó el día de la fiesta de inauguración de Mateo, y el aire estaba cargado de elogios para mi hermano. Su condominio en Polanco brillaba bajo la luz de los candelabros, el tipo de lugar que gritaba dinero y estatus. Los invitados llenaban el salón de planta abierta, colegas con trajes elegantes, vecinos bebiendo vino, incluso un concejal local asintiendo al ritmo del jazz que salía de altavoces ocultos. La comida del servicio de banquetes era un espectáculo, bandejas de brochetas de camarones, quesos artesanales y postres que parecían demasiado bonitos para comerlos. Mi hermano se movía entre la multitud como un rey, estrechando manos, mostrando su sonrisa fácil. Todos brindaban por su éxito, sus voces altas de admiración, mientras yo estaba atrapada en un rincón reorganizando las bandejas para mantener el buffet ordenado. Mamá me tuvo con una correa corta toda la noche. Sofía, arregla las servilletas, decía, apenas mirándome mientras charlaba con los invitados. Asegúrate de que las bebidas estén repuestas. Yo iba y venía, llevando bandejas vacías a la cocina, limpiando derrames, sonriendo con los dientes apretados. Mi hermano, mientras tanto, se empapaba de la atención. «¿Qué lugar?», dijo alguien, dándole una palmada en el hombro. Él se rió, lanzándose a contar una historia sobre cómo había elegido el condominio por su vista de la ciudad. Vi a mamá sonreír radiante, con los ojos fijos en él como si hubiera colgado la luna. Cuando intenté unirme a una conversación mencionando un logro laboral reciente, ella me apartó con un gesto. «Ahora no, Sofía», dijo, volviéndose para preguntarle a mi hermano sobre su próximo gran negocio. Se me oprimió el pecho, pero seguí moviéndome, apilando vasos, interpretando el papel que me habían asignado. Valeria, mi compañera de trabajo, apareció a mitad de la noche, su audaz vestido rojo destacando en el mar de colores neutros. Me llevó a un lado cerca de la mesa de postres, entrecerrando los ojos mientras veía a mamá ordenarme que rellenara las hieleras. «Esto es ridículo», susurró, su voz cortante. «Te están tratando como a la empleada». Me encogí de hombros, intentando mantener la calma, pero sus palabras me llegaron al alma. Ya lo había visto antes, como mi familia me ignoraba, y no estaba dispuesta a tolerarlo. «Tú vales más que esto», dijo, con la mano en mi brazo. «No dejes que te hagan sentir pequeña». Su aliento fue como un salvavidas, sacándome del borde de la rendición. Asentí, mi determinación se endurecía, pero la noche aún no había terminado de ponerme a prueba. Papá subió al escenario bueno, al centro de la sala sosteniendo un vaso de whisky, su voz resonando por encima del parloteo. «Brindemos por mi hijo», dijo, con una amplia sonrisa. «Este condominio, esta vida. Ha construido algo increíble». La multitud vitoreó, las copas tintinearon, mientras yo estaba junto a la barra, limpiando una encimera. Continuó, elogiando el esfuerzo de mi hermano, su carrera en finanzas,
el condominio de 7 millones de pesos que le habían ayudado a comprar. La sala lo aclamó, sus aplausos resonando. Entonces los ojos de papá se posaron en mí, y por un momento, pensé que finalmente diría algo amable. En cambio, sonrió, con un brillo en los ojos, y dijo, «¿Y bien, Sofía, cuándo vas a tener la mitad de lo que tiene tu hermano?» Las palabras cayeron como una bofetada, la sala se quedó en silencio. Los invitados se movieron, algunos apartando la mirada, otros mirándome fijamente. Me quedé helada, con la mano agarrando un trapo húmedo, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Valeria, que estaba cerca, contuvo el aliento, con los ojos abiertos de indignación ajena. Mi hermano se rió nerviosamente, tratando de quitarle importancia, pero mamá simplemente asintió como si papá hubiera hecho una pregunta justa. El peso de cada logro ignorado, cada momento despreciado, se derrumbó sobre mí. Quería gritar sobre la casa que había comprado, la que valía el doble que el precioso condominio de mi hermano, la vida que había construido sin su ayuda. Pero no lo hice. Todavía no. Forcé una sonrisa, mi voz firme. Pronto, dije, la palabra lo suficientemente afilada como para cortar. La sala permaneció en silencio, la tensión densa, y supe que esto no era el final. Me habían empujado demasiado lejos, y estaba lista para devolver el golpe. Mientras las palabras de papá resonaban en la sala, no pude contenerme más. La pregunta de mi padre, ¿cuándo tendría la mitad de lo que tenía mi hermano?, flotaba en el aire, hiriente y humillante. Los ojos de la multitud estaban sobre mí, esperando que me encogiera como siempre lo hacía. Pero algo se rompió. Dejé el trapo, con las manos firmes, y di un paso adelante, mi voz cortando el jazz y el parloteo. En realidad, papá, dije, lo suficientemente alto para que todos me oyeran, ya lo he superado. Compré una casa con mi novio, Alejandro. Vale 14 millones de pesos, el doble del valor del condominio de Mateo. La sala se congeló, las copas se detuvieron en el aire, los murmullos se desvanecieron en un silencio atónito. Mi hermano se atragantó con su vino, tosiendo mientras dejaba su copa, con los ojos desorbitados por la incredulidad. El rostro de mamá perdió todo el color, sus labios se separaron como si le hubieran dado una bofetada. Los invitados intercambiaron miradas, los susurros se extendieron por la multitud como una corriente. No me detuve. Años de ser dejada de lado, de que me dijeran que no era suficiente, brotaron. Siempre habéis actuado como si fuera invisible, dije, clavando mi mirada en mamá y papá. Celebrasteis su beca, su coche, su condominio, pero ¿mis logros? Apenas parpadeasteis. Me gradué de la universidad con honores, conseguí un ascenso, y ahora he comprado una casa una mejor sin un centavo vuestro. ¿Y todavía pensáis que estoy persiguiendo su sombra? Mamá tartamudeó, sus manos aferradas a su collar. Sofía, eso no es justo, dijo, con la voz temblorosa. Siempre te hemos apoyado. Me reí, un sonido agudo que hizo que algunos invitados se estremecieran. ¿Apoyarme?, dije. Me mandasteis a buscar servilletas mientras le organizabais fiestas. Me dijisteis que me las arreglara, cuando necesité ayuda, pero a él le firmasteis cheques. He estado demostrando mi valía toda mi vida, y nunca os disteis cuenta. Papá abrió la boca, con el rostro enrojecido. Un momento, comenzó. Pero lo interrumpí. No, papá. Tú preguntaste cuándo tendría la mitad de lo que él tiene. Tengo más, y lo conseguí yo sola. La sala zumbaba. Los invitados se inclinaban, algunos asintiendo, otros susurrando. Valeria, de pie cerca de la barra, sonrió ampliamente, sus ojos brillando de orgullo. Esa es mi chica, dijo, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran, su voz cortando la tensión. Daniela, que había llegado tarde, se abrió paso entre la multitud para ponerse a mi lado, con la mano en mi hombro. Díselo, dijo, su tono feroz. Su apoyo se sintió como una armadura, estabilizándome mientras me enfrentaba a las defensas desmoronadas de mi familia. Mi hermano intentó restarle importancia con una risa, limpiándose el vino de la barbilla. Vamos, Sophie. No es una competición, dijo, pero su voz vaciló, su confianza habitual había desaparecido. Mamá lo intentó de nuevo, alzando la voz.
No queríamos hacerte sentir menos, dijo, mirando a los invitados, desesperada por salvar las apariencias. También estamos orgullosos de ti. Pero sus palabras sonaron huecas, y la multitud lo sabía. Una mujer cercana, prima de alguien, murmuró, no es lo que parece. Otro invitado, un colega de mi hermano, arqueó una ceja, sorbiendo su bebida. Papá dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Estás montando una escena, dijo, bajando la voz como si pudiera controlarme. Esta es la noche de tu hermano. Negué con la cabeza, mi voz firme. No, papá. Tú lo hiciste sobre mí cuando hiciste esa pregunta. Yo solo la estoy respondiendo. El aire crepitaba de tensión, el brillo de la fiesta se atenuaba bajo el peso de la verdad. Valeria aplaudió lentamente, su aplauso rompiendo el silencio, y algunos invitados se unieron, sus aplausos vacilantes, pero reales. Daniela me apretó el hombro, susurrando, tú puedes. Mi hermano miró hacia otro lado, con las manos en los bolsillos, mientras los ojos de mamá se movían de un lado a otro, buscando una escapatoria. Habían pasado años construyendo una narrativa en la que yo era la inferior, pero yo la había hecho añicos delante de todos. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido mi propia vida, mi propio hogar, y lo había hecho a pesar de ellos. Mientras los susurros de la multitud crecían, me mantuve erguida, lista para lo que viniera después. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba inundado de notificaciones. Me desperté con una pantalla vibrando, mensajes de texto y mensajes acumulándose de primos, compañeros de trabajo e incluso extraños que habían estado en la fiesta de inauguración de mi hermano. La mayoría eran de apoyo, vibrando con admiración por mi postura. Pero una notificación me dejó helada, una publicación en Facebook de mamá. Había escrito una larga diatriba, llamándome egoísta por robarle el protagonismo a Mateo y afirmando que había exagerado el trato de mi familia para hacerlos quedar mal. Siempre hemos amado a nuestros dos hijos por igual, escribió, sus palabras destilando autojustificación. Miré la pantalla, mi café se enfriaba, la ira hirviendo en mi pecho. No solo me había despreciado. Me había convertido en la villana delante de todos. Conduje hasta la casa de mis padres en Coyoacán, mis manos aferradas al volante. La calle tranquila parecía una trampa, su césped cuidado burlándose del caos dentro de mí. Cuando entré, mamá estaba en la cocina, con el rostro tenso, papá hojeando un periódico en la mesa. Tenemos que hablar, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Mamá se cruzó de brazos, ya a la defensiva. Nos avergonzaste, dijo, su tono cortante. Esa escena de anoche fue innecesaria. Respiré hondo, negándome a retroceder. ¿Innecesaria?, dije. Habéis pasado años ignorando mis logros, elogiando a Mateo mientras yo recibía migajas, y ahora me llamas egoísta en Facebook por decir la verdad. Papá dejó su periódico, con la mandíbula apretada. Exageraste las cosas, dijo. Te hemos apoyado. Me reí, el sonido amargo. ¿Apoyo? Le disteis un coche, un condominio, elogios interminables. Yo tuve que suplicar por una palmadita en la espalda. Compré una casa de 14 millones de pesos sin ayuda vuestra. Y todavía pensáis que soy menos que él. Los ojos de mamá se abrieron de par en par, pero no habló. Continué, mi voz subiendo de tono. Estoy harta. Estoy harta de vuestro favoritismo, vuestras excusas, vuestras mentiras. Corto el contacto hasta que podáis verme como algo más que la sombra de Mateo. Las palabras cayeron como piedras, la habitación pesada de silencio. Los labios de mamá temblaron, pero no dijo nada. Papá solo miraba, su rostro ilegible. Las consecuencias se extendieron rápidamente. Mi tía, que había estado en la fiesta, me envió un mensaje diciendo que estaba consternada por cómo me habían tratado mis padres. No tenía idea de que fuera tan grave, escribió, prometiendo hablar con mamá. Viejos amigos de la prepa se pusieron en contacto, algunos eliminando a mamá de sus amigos en las redes sociales después de su publicación. Un primo publicó un estado vago sobre la justicia familiar, tomando claramente mi partido. Incluso los vecinos que habían oído los chismes dejaron de invitar a mamá a su club de lectura. Sus fríos hombros, un juicio silencioso.
La comunidad que una vez adoró a mis padres comenzó a distanciarse, su imagen perfecta resquebrajándose bajo el peso de mi verdad. Mateo no salió ileso. Los invitados de la fiesta, sus colegas, clientes, incluso ese concejal comenzaron a susurrar sobre la escena. Una compañera de trabajo suya me envió un mensaje, diciendo que la gente hablaba de cómo Mateo se había apoyado en la ayuda de nuestros padres mientras yo había construido mi vida desde cero. Ahora no parece tan dorado, escribió. Su reputación, pulida por años de bombo familiar, recibió un golpe. En un evento de contactos profesionales, oyó a alguien murmurar, su hermana lo superó, y ni siquiera lo vio venir. Me llamó, con la voz tensa, intentando hacer de pacificador. Sophie, ¿podemos simplemente superar esto?, dijo. Negué con la cabeza, aunque no podía verme. No hasta que reconozcas lo que pasó, dije. Dejaste que te pusieran por encima de mí, y dolió. Se quedó en silencio. Sin respuesta preparada. Me apoyé en Alejandro y mis amigos, su apoyo un salvavidas. Valeria me envió un texto, eres una estrella de rock. No te merecen. Daniela llamó, su voz cálida. Finalmente te defendiste. Estoy muy orgullosa. Sus palabras me mantuvieron con los pies en la tierra mientras el mundo de mi familia se desmoronaba. No buscaba venganza, pero tampoco lo sentía. Había pasado demasiado tiempo encogiéndome para encajar en su narrativa. Ahora, con las llaves de mi casa en el bolsillo y la cabeza bien alta, había terminado de disculparme por superar sus expectativas. Tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, así como yo había enfrentado el peso de su negligencia. Mudarme a nuestra nueva casa se sintió como el comienzo de una nueva vida. La casa suburbana, con su amplio porche y su extenso patio trasero, era todo lo que había soñado, un lugar construido bajo mis propios términos. Alejandro y yo pasamos los fines de semana desempacando cajas, riendo mientras discutíamos dónde colgar los cuadros. Las habitaciones se llenaron con nuestra visión compartida, muebles acogedores, estanterías para mis libros y planos que Alejandro clavaba en las paredes para su próximo proyecto. Su familia me acogió como a una de los suyos. Beatriz Herrera, su madre, trajo guisados caseros, sus cálidos abrazos un marcado contraste con los fríos desdenes de mi madre. Lorenzo Herrera, su padre, ofreció consejos discretos sobre reparaciones del hogar, su orgullo por nosotros era evidente. Rebeca Herrera, su hermana menor, pasaba con café, bromeando sobre robar nuestra habitación de invitados. Su amor me envolvió, un recordatorio de que la familia no tenía por qué significar juicio. Viviendo en esa casa, finalmente vi mi valor con claridad. Durante años, había atado mi valor a la aprobación de mis padres, persiguiendo sus elogios como si fuera oxígeno. Cada logro ignorado, cada comparación con mi hermano, había tallado una herida que pensé que nunca sanaría. Pero de pie en mi propia cocina, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Había construido esta vida, mi carrera, mi hogar, mi relación sin su ayuda. Alejandro me sorprendía mirando las paredes, perdida en mis pensamientos, y me abrazaba. Esto es tuyo, decía, su voz suave. Te lo ganaste. Sus palabras calaron hondo, llenando las grietas que mi familia había dejado. No solo era suficiente. Era más de lo que ellos jamás habían visto. Mientras tanto, el mundo de mis padres seguía desmoronándose. La publicación de mamá en Facebook le había salido el tiro por la culata, pintándola como defensiva e injusta. Los amigos que antes acudían en masa a sus carnes asadas dejaron de llamar. Mi tía, horrorizada por la fiesta, corrió la voz entre los parientes, y pronto las reuniones familiares se redujeron. Mamá intentó hacerse la víctima, publicando sobre hijos ingratos, pero solo alejó más a la gente. Papá, siempre el estoico, se refugió en el silencio, sus habituales alardes sobre mi hermano reemplazados por pausas incómodas. Los vecinos que una vez admiraron a su familia perfecta ahora susurraban sobre su favoritismo. Sus invitaciones a eventos comunitarios, agotándose. Su círculo social, antes vibrante, se convirtió en un pueblo fantasma, su reputación empañada por sus propias acciones. Mateo también sintió el aguijón. Su imagen pulida, pez gordo de las finanzas con el condominio perfecto, se resquebrajó bajo el escrutinio.
Los colegas que habían brindado por él en la fiesta ahora cuestionaban su éxito, murmurando sobre cuánto se había apoyado en la ayuda de nuestros padres. Un cliente se retiró de un trato, citando preocupaciones personales, después de oír chismes sobre el drama familiar. En una gala benéfica, oyó a un grupo reírse de cómo su hermana le había robado el protagonismo. Me envió un mensaje de texto una vez, una disculpa a medias que eludía la verdad. No quise hacerte sombra, escribió. No respondí. Su vergüenza no era mi carga. Tendría que enfrentarse al espejo de sus propias decisiones, así como yo me había enfrentado a las mías. Valeria y Daniela permanecieron a mi lado, su apoyo inquebrantable. Valeria nos invitó a cenar, brindando por liberarse de las expectativas tóxicas. Daniela me envió un diario con una nota inscrita: escribe tu propia historia. Su aliento me recordó la fuerza que había encontrado no solo al enfrentarme a mi familia, sino al elegirme a mí misma. Había pasado años doblegándome para encajar en su molde, atenuando mi luz para evitar su juicio. Ahora, veía la verdad. Vivir auténticamente, construir una vida en mis propios términos, era la victoria definitiva sobre su injusticia. Mi casa no era solo un edificio. Era un testimonio de mi resiliencia, una base para un futuro que yo misma había forjado. Mirando hacia atrás, entendí la lección que este viaje me enseñó. El dolor de ser ignorada, de ser menos, a sus ojos, me había empujado a demostrar mi valía, no a ellos, sino a mí misma. No necesitaba su aplauso para prosperar. Tenía a Alejandro, a su familia, a mis amigos y un hogar que era prueba de mi fortaleza. Mis padres y mi hermano quizás nunca cambien, pero no necesitaba que lo hicieran. Había encontrado mi propio camino, uno donde sus sombras no podían alcanzarme. Y mientras estaba en mi porche, viendo el atardecer pintar el cielo, supe que seguiría construyendo, seguiría brillando, seguiría viviendo por mí misma. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.